Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Creo que ya les he platicado que cada vez que Mati despierta, Mati es mi hijito, cada vez que despierta en las mañanas, pues no despierta como muy feliz de ir a la escuela, pero sí despierta diciendo que despertó bendecido, entonces eso ya es ganancia. Hermanos, ¿cuántos de aquí tenemos o hemos tenido, yo creo que seguimos teniendo, sueños y anhelos? Yo creo que todos. Realmente todos en algún momento de la vida hemos presentado delante de Dios esos sueños, esos anhelos, pidiendo que Él sea obrando y Él sea concediendo aquello que le hemos presentado. Se trate de lo que se trate. Puede ser una casa, puede ser un coche, puede ser la restauración de una familia, de un hijo, por salud. Hay infinidad de sueños y anhelos. Pues permíteme platicarte el día de hoy de una mujer. Si ustedes saben, yo creo que sí saben, esta semana que recién pasó, celebramos un día muy importante. ¿Alguien me puede decir el día de qué? El Día de las Madres. Y en la Biblia Dios nos permite encontrar a muchas mujeres realmente ejemplares en la fe. Y una de estas mujeres es Ana. Si no la recuerdas o no la conoces, pues yo quiero platicarte de ella. Ana tenía una situación particular. Ella tenía un esposo, Elcana, y ella era una mujer estéril. Algo realmente fuerte para su época. Pero Dios le dio un hijo. Así que vamos adentrándonos. Te voy a pedir que tomes tu Biblia, me acompañes al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 20, por favor. Y cuando lo tengas, me regales un amén súper fuerte. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 20. Amén, ¿ya lo tenemos por ahí? Y acompáñame con tu vista, por favor, a leerlo. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu.
No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. Inclina tu rostro, hermano, cierra tus ojos, acompáñame a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo. Hoy pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú en este lugar, que seas tú derramándote en cada uno de los que estamos aquí presentes, que sea yo instrumento en tus manos y tú utilices mi boca para hablar el mensaje que tú has preparado. Abre nuestro corazón, abre nuestras mentes y pon entendimiento en nosotros para poder reconocer el mensaje que tú has hablado a nuestra vida. Oramos a ti entregándote este tiempo en el precioso nombre que sobre todo nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. En todos estos versículos que leímos podemos ver algo muy particular. Ana se sentía atribulada de espíritu. De hecho, en el versículo 15 de este pasaje lo dice: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Y existen 3 razones por las cuales Ana se sentía de esta manera. Y vamos a irlas desglosando una a una para entender a esta mujer. No te he dado el nombre de esta prédica se llama Ana, del llanto a la oración. Y vamos a hacer un muy breve viaje sobre estos pasajes, que la verdad es que cuando te metes a desglosarlos te puedes dar cuenta que están súper resumidos en algo verdaderamente impresionante para cada uno de nosotros. La primera razón por la cual Ana se sentía atribulada es porque ella era amada por su esposo, pero era estéril. Y en este momento quizás suene un poco absurdo, porque nuestra época ya no es como en la época de Ana. Pero en aquella época era algo altamente importante. Ana se sentía privada de la herencia divina. Si usted quizás conoce la palabra, ha leído en Salmos que herencia de Jehová son los hijos. Esto es una herencia divina, pero Ana se sentía privada de ello. Y entonces la llevaba a ser considerada por su cultura como una vergüenza. Imagina un poco la lucha que ella tenía de contener, porque tenía que hacer 2 frentes. Uno, la lucha interna, el dolor que sentía, la vergüenza. Y la otra, la lucha externa, en donde era señalada y juzgada por no poderle dar a su esposo lo que tenía que ser. En el pasaje que leímos, en Primera de Samuel, nos dice que Elcana tenía 2 mujeres, Ana y Penina, quien, en las costumbres de aquel entonces era bien visto. En la actualidad sabemos que no es aceptado tener más de una mujer o más de un varón, no lo haga. Pero Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Y en este mismo pasaje, en el versículo 5, nos damos cuenta que Elcana amaba a Ana. A Elcana no le importaba la esterilidad de su mujer. Y quizás podemos pensar que porque él ya tenía hijos con Penina. Pero la realidad es que su corazón sí le pertenecía a Ana. Él sí la amaba realmente. Pero también más adelante nos damos cuenta que él es incapaz de entenderla. Su marido la amaba, pero no la comprendía. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Sí, me amas mucho, pero no entiendes lo que estoy pasando. Hombres y mujeres, yo creo que por igual nos sentimos así. Él no lograba entender por qué Ana, año con año que subían a adorar a Dios, lloraba y se sentía desdichada. Parece ser que Elcana sentía que el mundo de Ana tenía que girar en torno a él. ¿Por qué le dice? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ay, suena medio egocéntrico, ¿no?
No te soy yo mejor. La angustia de Ana y su dolor no era porque no tuviera marido, y el Cana no lo entendía. Ana no estaba sufriendo por un esposo, al contrario, como tenía esposo, estaba sufriendo por no tener hijos. Y de alguna manera podemos pensar que el Cana era parte de su pesar. Y es que muchas veces nosotros podemos sentirnos de esta manera, como se sintió Ana, afligidos, con dolor, atribulados en el espíritu. Y cuando queremos compartir esta aflicción, este dolor con alguien, cuando queremos comunicarlo, nos damos cuenta que la persona a la que se lo comunicamos nos cuestiona el por qué nos sentimos así. No sé si les ha ocurrido, pero a Ana le ocurrió. Te acercas con alguien, estoy triste, me siento mal, estoy débil, tengo aflicción. Y la persona a la que se lo dijiste te dice, ¿pero por qué? ¿Tienes tantas cosas buenas en tu vida? Oye, pero aquí estoy yo, soy lo mejor que te pudo haber pasado. Prácticamente el Cana le dijo eso a Ana. Y bueno, palabras más, palabras menos usó, pero el mensaje fue ese. Y entonces llegamos al motivo número 2, por el que Ana estaba atribulada de espíritu. Y este es porque su rival la irritaba. A mí me gusta cómo lo habla la palabra porque dice su rival. En la versión de la Biblia Reina Valera no te dice su enemiga, no te dice su socia, como hoy decimos, ¿no? O sea, era Penina, la otra esposa de su marido. Era su rival. Y este es un cuadro complejo, es un cuadro triste, porque su condición de esterilidad trajo a su corazón amargura, trajo tristeza y trajo dolor. Y en el pasaje que leímos inicialmente nos dice que el Cana ofrecía sacrificio y daba a Penina y a todos sus hijos e hijas una parte de ese sacrificio. Pero a Ana daba una parte escogida. En realidad, si lo pensamos, cuando dice una parte escogida, es una parte especial. Entonces, realmente quien tenía la mejor parte era Ana. Pero si cuantificamos, Ana veía la cantidad que tenía Penina. Penina recibía más de un pedazo. Ella tenía más de una porción por los hijos e hijas que tenía. Y Ana pues solo se sentía con una porción, aunque esta fuera escogida y especialmente apartada para ella. Y entonces, pese a que Penina tenía más porciones, y pueden ver las dos visiones de las mujeres, una añoraba todas las porciones que la otra tenía, y la otra añoraba lo especial de la porción de Ana. Y entonces, yo lo imagino así, a Penina, como con sus hijos, así como pollitos debajo de cada brazo, en un rincón del lugar en el que estaban riéndose y burlándose de Ana, ¿no? O sea, Penina estaba acompañada de su familia. Si alguna vez te has acompañado de tu familia, te sientes protegido, te sientes resguardado, sabes que todo tu equipo de más confianza está ahí. Pero Ana no. Ana estaba sola, sin hijos y con un esposo compartido. Entonces Ana se sentía sola, sin familia. Y puedo identificarme con Ana. Y yo creo que tú alguna vez también has podido identificarte con Ana. No es fácil ver cómo otros se burlan de nuestra situación. Y al mismo tiempo parece que esos otros que se burlan de nuestra situación gozan más del favor divino. Y les va bien. Oye, pero aquel que está haciendo tanto, me está haciendo tanto daño, ve cómo le va. Ya se compró el coche, ya se compró la casa, ya se fue de vacaciones. Y no es fácil porque en nuestra cabeza empezamos a pensar que entre más tratamos de agradar a Dios, entre más trato de someter mi vida a Dios, más existe quien se burla. El que empieza a lanzar sus dardos y comienza a menoscabar mi fe, mi confianza y mi dependencia de Dios. Pero yo te pregunto, ¿acaso Dios no es bondadoso? ¿Acaso Dios te ha olvidado? Cuando veo a mi alrededor gente que tiene en poco las cosas de Dios y están bien,
disfrutando de aquello de lo que yo estoy sufriendo, ¿puedo preguntarme de verdad si acaso Dios no tiene bondad conmigo? Claro que Dios es bondadoso conmigo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Solamente que como Padre amoroso, Él permite que atravesemos circunstancias para llevarnos al convencimiento de la necesidad de dejar de ser estériles en su reino. Hermano, hermana, si tú estás pasando por una prueba, quizás es porque Dios quiera que trabajes en un área estéril de tu vida. ¿Y cómo puedes identificar esa área estéril? Pues bien, son áreas en las que no dependes de Dios. Son áreas en las que estás dependiendo de tu capacidad, de tus contactos, de tus recursos y de ti mismo. Son áreas donde no estás permitiendo a Dios ser Dios y por lo tanto no ves su gloria porque quieres usar a Dios para tu conveniencia y no hacerlo soberano en tu vida. Y la pregunta más importante aquí sería, ¿cómo podemos volver esas áreas estériles en áreas fértiles? Porque yo creo que todos aquí queremos ser esa tierra fértil para Dios, ser esa tierra que diga, Señor, tú aquí me pusiste, me plantaste y hoy cosecho los frutos que por tu gracia estoy dando a tu obra. Pues bien, la única forma es ponerla en manos de Dios, ponerte en manos de Dios, haciéndote a un lado, a ti, y dejando que sea Él, tomando en sus manos tu vida. Y no solo de esa área estéril, sino de todo lo que eres. Y la razón número 3 por la que Ana se encontraba atribulada de espíritu era por su reacción natural a la aflicción. No todos tenemos esta reacción natural a la aflicción como normalizada, pero debería de ser. Y esta es el llanto. En el versículo 7 del pasaje inicial, vemos retratada a una Ana envuelta en llanto, a una Ana sin comer. No sé cuántos de aquí, pero yo creo que muchos hemos dejado de comer por tristeza. Y es algo perfectamente natural. Es un cuadro muy triste. Ella no reaccionaba con dureza o con contiendas, sino que se ahogaba en su llanto. Su naturaleza era sensible. Si Ana hubiera tenido un corazón endurecido, entonces habría tenido menos lágrimas en los ojos, que yo imagino que ya era hasta como hinchaditos sus ojos, no de tanto llorar, y quizás habría tenido más contiendas en su historia, un par de cicatrices, un par de golpes, un par de desgreñadas, porque tendemos a volvernos así, tenemos a endurecer nuestro corazón, pero Ana no era así, y veámoslo como algo positivo. Llorar es algo positivo y no es signo de debilidad. Poder llorar nuestra necesidad es tan positivo y quien te haya dicho que llorar no soluciona nada, no conoce entonces realmente a Dios. Porque Dios puso en nosotros la capacidad de llorar como una puerta a vaciar nuestros sentimientos, a aclarar nuestra mente y entonces sí venir de rodillas ante Él para que sea Él quien nos moldee conforme a su propósito. Sí, el llanto no te va a solucionar nada, pero si vienes ante Dios todo cargado y endureces tu corazón, no vas a poder entregarle tus tribulaciones. Qué terrible es lo contrario, que en lugar de poderlo llorar delante de Dios, tengamos un corazón de amargura y negación y empezamos a sentir que no lo necesitamos, porque no nos responde. Ana era una mujer que estaba sufriendo y que sufría ya hace bastantes años. El pasaje no nos lo dice, pero sí nos deja ver que año tras año iban a adorar a Silo, entonces ya tenía bastantes años. Quizás ella ya había escuchado de los remedios de las ancianas de su tribu, ya había puesto en práctica cada uno de ellos. No sé, investigando un poco, quizás ya se había puesto de cabeza, quizás ya se había amarrado un árbol a la luz de la luna llena con una cuerda roja y a ver si pegaba. Tal vez también había consultado a los médicos de la época y habría intentado todo para poder concebir un hijo. Pero no olvidemos que la ciencia y el conocimiento humano es finito y es limitado. Y hoy, por el contrario, al paso de muchísimos años,
Vemos que ya existe la inseminación in vitro, el vientre subrogado, la congelación de óvulos y espermas. En fin, realmente podríamos pensar que las cosas cada vez son más fáciles. Pero aún así, con toda la tecnología de la nueva era y habiendo agotado todas las opciones, todo el dinero, muchos creyentes en la posición de Ana y ante tanto sufrimiento, rechazo e incomprensión, seguirán sumergidos por largos años en llanto victimizante y sobre todo en el reclamo de por qué Dios no me miró a mí, por qué Dios no respondió mi oración. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? ¿Qué hizo Ana? ¿Se quedó reclamándole a Dios? ¡No! En medio de estos puntos de aflicción, Ana hizo algo que deberíamos de hacer todos. En medio de su dolor, y escúcheme bien, si usted está atravesando algún valle de dolor, en medio de su dolor, Ana se refugió en la oración. ¿Alguna vez has orado fervientemente? ¿Alguna vez has levantado un clamor delante de Dios? ¿Qué pasa en tu corazón cuando han pasado semanas, meses o quizás años y no ves respuesta a esa oración? ¿Será que Dios no te escucha? ¿Qué puedes hacer en medio de esa necesidad? ¿Tomar las cosas tú y solucionar tú como tú puedes entenderlo? Quizás sea momento de comenzar a orar como Ana. Ana era una mujer con una gran necesidad. Diga conmigo, una gran necesidad. Y una oración poderosa parte de una gran necesidad. Nos acercamos a Dios de rodillas ante nuestras grandes necesidades. Ana necesitaba un milagro, nada menos que un milagro. Situémonos nuevamente en la época de Ana. En aquellos tiempos, en su cultura, tener un hijo era una fuente principal de estima a una mujer. Era una fuente también de provisión y de protección, porque recuerde usted que las mujeres solas caían en desamparo. Sin embargo, en la vida de Ana los años pasaban y pasaban, y su sueño de ser madre simplemente no se cumplía, y ella cada vez lo veía más lejano. Y en ese dolor, Ana presentó una oración poderosa delante de Dios. Vayamos nuevamente a el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Amén. El versículo 11 de la palabra de Dios dice: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana le dijo, si te acordares de mí, si te acuerdas de mí, no lo obligó. ¿Cómo fue la oración de Ana? Vamos a destacar 5 puntos en la oración de Ana. Si los quiere anotar sería increíble porque yo creo que esto nos va a ayudar a todos. Punto número 1. La oración de Ana fue una oración particular, una oración específica. Por supuesto que podemos pensar que esta no era la primera vez que Ana oraba por un hijo. Caray, tenía tantísimo tiempo sufriendo por esta situación que ya muchas veces debió de haber orado por un hijo. Pero en esta ocasión en particular, ella le pide a Dios, acuérdate de mí. No le dice, Señor, dame un hijo. Dice, acuérdate de mí. O sea, extiende tu favor. Y dame un hijo varón. ¿Se dan cuenta de la exactitud con la que lo pide? Ella no le dijo, pon en mí un bebé. Ella no le dijo, dame una hija. Ella no le dijo, como solemos decirlo nosotros, ay, Señor, dame lo que sea, pero que venga bien, que venga sano. No, Ana no estaba preocupada porque su hijo viniera sano. Ana fue muy clara, dame un hijo varón. Ella fue específica y la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:6, en cambio, oren por todo. Si gustan, búsquenlo, solo voy a tomar esta parte. En cambio, oren por todo.
Y todo, hermanos, es todo. Oren por todo. Dile a Dios lo que necesitas. Sé específico. Dios conoce nuestro corazón, hermanos, pero también quiere que con nuestra boca lo traigamos en oración delante de Él. Dios se acuerda y demuestra su gloria en medio de las oraciones específicas. Y esto lo podemos ver en la palabra de Dios en muchas ocasiones. Aquellos que hicieron peticiones específicas. Y ahora sí toma tu Biblia porque tenemos como ejemplo en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 51 y 52. Marcos 10, versículos 51 y 52. Amén. La palabra de Dios dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida le recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Si nos ponemos en contexto unos versículos más adelante, del hombre del que habla es un mendigo. Es un hombre que estaba en el camino mientras Jesús iba pasando. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y aquel hombre fue preciso, no titubeó, no se quedó pensando en qué podía darle Jesús. Él quería poder ver. Y podría parecer obvio dado que era ciego. Pero si vemos su condición de mendigo, deja de ser tan obvio. Él quizás podría haber querido provisión económica, ya no tener que estar pidiendo. Tal vez querría ropa, unas vestiduras nuevas. Tal vez hubiera querido comida. No sabemos si ese hombre había pasado hambre. Pero él le dijo a Jesús, quiero ver. Y Jesús le dijo algo muy importante. Tu fe te ha salvado. Muchas veces no queremos pedir de forma puntual y no nos atrevemos a ser tan específicos y estamos entonces dudando. ¿Qué tal si Dios no me contesta? ¿Qué tal si no es correcto lo que le estoy pidiendo? Porque sí pasa, O sea, ¿cómo voy a orar yo al Señor? Señor, por favor, dame mi camioneta Mazda color azul, Señor. Y puede parecer muy banal y puede parecer muy carnal, pero tendría que estar alineado a los siguientes puntos que vamos a ver. Cuando tú oras de forma puntual y específica, revelas un nivel de fe grande. Le estás diciendo a Dios que no tienes duda de que Él puede obrar, aun cuando para los hombres lo que tú estás pidiendo parezca imposible. Ana le estaba pidiendo a Dios un hijo, pero además le dijo, dame un hijo varón. Las mujeres que hemos estado embarazadas sabemos que cuando tenemos un bebé te la pasas pensando, ¿y si es niña? ¿Y si es niño? ¿Y si viene bien? ¿Y si no viene bien? Ana no dudó, Ana quiso un hijo varón. ¿Qué quieres, hermano, que hoy Dios haga por ti? Pero antes de que lo pienses, ten cuidado con eso también. Porque podemos querer una cosa y por muchas razones, incluidas sobre todo la incredulidad, manifestar otra con nuestra boca. Déjame platicarte una breve anécdota que me sucedió. Hace un año en estas fechas, no desconocido para ninguno de ustedes, estaba pasando un muy mal momento de salud. Y tenía ya bastante tiempo de un médico en otro buscando que me dijeran a qué se debía el dolor tan intenso que me aquejaba. Mis estudios cada vez que me los hacía, y hasta la fecha, gracias a Dios, salen limpios, no hay ninguna irregularidad de ello. Por lo tanto, ningún médico encontraba razón alguna del dolor. Ya estaba enloqueciendo yo un poco en este ínter. Y quiero aclarar, tal vez lo recuerde, que desde entonces la comunidad de Luz y Sal me ha tenido presente en oración. Y me han tenido presente en las jornadas y en los grupos. Pero ¿qué es realmente lo que yo le estaba pidiendo a Dios hace un año? Llegó un momento en donde los estudios fueron más profundos y llegué a una resonancia, una tomografía, otra resonancia,
Y en ese momento, y lo recuerdo muy bien, en que yo le manifesté a Dios que yo lo que quería, y lo dije aquí enfrente del grupo de mujeres, que yo lo que le pedí a Dios era un diagnóstico. Y sí, Dios me dio un diagnóstico. Y hoy en retrospectiva veo que le pedí limitado a mis capacidades, sin confianza verdadera en su poder y en su fidelidad. Le pude haber pedido ser sana. Le pude haber pedido que no saliera nada. Le pude haber pedido una restauración total. Pero yo, Briseida, no lo que mis hermanos le pedían, yo le pedí un diagnóstico. Limité a Dios a solo lo que yo pensaba que podía darme. También podemos equivocar nuestra oración y pedir en nuestra humanidad, en nuestra incredulidad, aquella en donde pretendemos limitar a Dios a lo que nosotros creemos que Él puede hacer y no a lo que realmente Él puede hacer. Sé específico, sé específica. Lleva a que tus oraciones denoten fe. Jesús le dijo a Bartimeo, el hombre ciego, tu fe te ha sanado, y enseguida recobró la vista. Pero recordemos que ni son enchiladas ni son caprichos. Punto número 2. La oración de Ana tenía motivos puros. Uno de los motivos por los que Dios retrasa la respuesta a las oraciones es el purificar nuestros motivos. Entre más tiempo nuestros sueños y deseos pasan por el fuego de la frustración y el dolor, más Dios está limpiando de impurezas nuestros motivos. Después de años de añorar un hijo, la petición de Ana fue refinada. Y fue refinada a una pureza tal en que Dios la miró con agrado. Ana, con el paso de los años, pulió tanto sus motivos que cuando llegaron delante de Dios fue brillante, reluciente y pura delante de sus ojos. Ana hizo una promesa a Dios. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Dios sería dador, pero también sería receptor de ese hijo. Ella le dijo, úsame para tu gloria. Toma mi cuerpo, que como mujeres sabemos que después de un hijo jamás vuelves a tener el mismo cuerpo de antes. Toma mi vida, que quienes somos padres sabemos que con la llegada de un hijo comienzas a dedicar cada día y cada esfuerzo en ellos, sobre todo cuando son pequeños. Y toma mi tiempo. En aquel entonces no había largas carreras profesionales como hoy en día, pero Ana tenía ocupaciones. Y no es lo mismo hacer la comida para el marido cuando no hay hijos, que hacerla cuando ya hay un hijo que te exige tiempo y atención. Y se lo dijo así, para criar un varón que te honre con su vida. El motivo principal de Ana fue más allá de un interés personal, de complacer a su marido, de quitar ese yugo social que existía por la esterilidad. Iba más allá de sostener un bebé en sus brazos, de presumirlo o de callarle la boca a Penina. Ella soñaba con tener un hijo, dado por Dios y devuelto a Dios, para que entonces Dios lo usara para influenciar a una nación y que se cumplieran sus perfectos propósitos. Acompáñeme a Santiago, capítulo 4, versículo 3, por favor. La palabra de Dios dice, pedís y no recibís, porque pedís, ¿qué dice? Mal. ¿Qué dice? Mal, pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Muchas gracias. ¿Será que podamos estar orando y algo no esté correcto? Sí, podemos orar así. Señor, dame una Mazda color azul preciosa para podérsela presumir a todos mis amigos. Sí, para poder llevarla y que todos vean que sí tengo un buen trabajo, Señor. Claro que podemos orar mal. Es muy diferente decirle, Señor, dame una Mazda color azul que está preciosa, porque la voy a poner para tu servicio, Señor, y para tu obra, porque me voy a llevar a los muchachos, a los jóvenes, a ese congreso en Morelia. Es bien diferente decirlo así. Podemos pedir desde nuestro egoísmo, desde nuestros deseos carnales y no desde los espirituales. Ana entendió que no se trataba de pedir por pedir.
No se trataba de mejorar su imagen ante la sociedad y no se trataba de poder desquitarse de Penina, aunque pudo haberlo hecho. Ana debía tener motivos mayores y más piadosos. Debía tener motivos puros. Y esos son los motivos que Dios bendice. Esas son las oraciones que Dios responde. Dios se acordó de Ana porque los motivos que tuvo eran puros. Analiza tus motivos. ¿Para qué oras? ¿Por qué oras? ¿Para presumir? ¿Por venganza? ¿Para satisfacción personal? ¿O para hacer la voluntad de Dios? Para ser usado por Dios, para honrarlo y glorificarlo. Punto número 3. Ana tenía una oración perseverante. Ana llevaba años haciendo la misma oración, pero este día en particular, su oración fue más intensa, más duradera, fue perseverante. Y es curioso porque el versículo que lo menciona es muy corto, pero en el versículo 12 y 13 de este mismo capítulo inicial de 1 de Samuel, capítulo 1, nos dice que Elí se dio cuenta que Ana estuvo por largo rato hablando. De hecho dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. O sea, Elí no escuchaba qué decía. Y Elí la tuvo por ebria. Qué fácil, Elí. Qué fácil fue juzgar a Ana. Elí la juzgó diciendo que estaba ebria, dado que no entendía lo que sus labios decían. Eso quiere decir que Ana una y otra vez repitió esa oración. Imagínense, para que alguien de lejos diga, ay, este está borracho. Pues sí, fue mucho lo que estuvo diciendo. Por largo tiempo, no sabemos cuánto, pero ella lo repitió sin parar. Hasta el último minuto, Ana tuvo distractores para que su oración no fuera perseverante. Tuvo ese señalamiento injusto e incluso ofensivo de parte de Elí. Pero Ana fue firme, no se dio por vencida. Desafortunadamente, hermanos, muchos de nosotros podemos caer en desánimo al ver que nuestras oraciones no son contestadas y el tiempo sigue pasando. Quizás en algún momento tú has tenido también esos distractores y te han dicho como le dijeron a David, ¿dónde está tu Dios? ¿Tanto oras, dónde está tu Dios? O quizás has llegado a pensar en bajar tu petición de la lista de oraciones de la jornada mensual y pensar, la gente ya de decir, ya chole con este cuate, ya está flojera, da lo mismo una y otra vez en el grupo de oración, en la jornada, en los grupos entre semana. Pero no, hermanos, una oración repetida, aunada a los puntos anteriores, una oración así, constante, puede ser sinónimo de fe. Quiere decir que no te detendrás hasta ver la mano de Dios, el Señor Todopoderoso. Los versículos 19 y 20 de nuestro capítulo de hoy dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto le pedía a Jehová. Dios se acordó de Ana después de haber orado, como ya lo comentamos, y el resultado fue la oración contestada. Pero antes de esta respuesta, ella hizo algo, y es el punto número 4. Adorar en medio de la oración. Qué difícil es adorar a Dios en medio de una tribulación. Qué difícil es adorar a Dios cuando sentimos que nuestra oración no está siendo contestada y entonces nos emberrinchamos y nos ponemos como niños chiquitos y, no, Señor, hasta que me cumplas. Pero Ana no lo hizo. Ana finalizó este tiempo de oración adorando a Dios, exaltando a Dios por quien es Él y no diciéndole, bueno, Señor, ya te traje mi oración, ya estoy aquí cumpliendo, mira mis disciplinas espirituales, aquí espero, No, ni siquiera todavía había concebido. Ana lo estaba exaltando. Ana reconoció su lugar, se sometió a lo que Dios decidiera porque tampoco lo obligó y reconoció su total dependencia a Él. Y enseguida lo que nos deja ver la palabra es que el vientre vacío de Ana estaba habitado. Aquella mujer que lloraba por años había dejado atrás su aflicción.
Pero hermanos, y discúlpenme, no la dejó tomando pastillas, no la dejó yendo al psicólogo, no la dejó lamentándose. Dejó su aflicción orando. Dejó su aflicción doblando sus rodillas. Ana, siendo estéril, hizo que Dios hiciera lo que para los hombres era imposible. Cargó en sus brazos a ese bebé cuyo propósito sería clave hasta la llegada de nuestro Salvador. Punto número 5. Cumple tus promesas. Ana cumplió su promesa. Ana hizo una promesa a Dios y la hemos repetido a lo largo de estos minutos. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Podemos hacer promesas? Sí. No funcionan para hacerle manita de puerco a Dios, ni para obligarlo a que cumpla lo que le pedimos. La pastora ya nos ha hablado de este tema. Y si no lo recuerda, puede entrar al canal de YouTube, ahí está el mensaje. Véanlo, es muy interesante. Lo importante de hacer una promesa es tener la capacidad de poder cumplirla. Ana oró por su hijo, aquel que sería consagrado para la gloria de Dios. Oró por él sin siquiera poder concebirlo. La vida de Ana nos reta a las mujeres desde entonces y a través del tiempo al día de hoy, pues Dios ha dado herencia a muchas de nosotras y hemos cargado en nuestro vientre hijos que debemos consagrar a Él. Si usted continúa leyendo Samuel, se podrá dar cuenta que Ana tuvo 5 hijos más. No solo le dio a Samuel, tuvo 5 hijos más, 3 varones y 2 mujeres. Esos fueron bendiciones del cielo que fueron derramados a la vida de Ana. Pero ella supo honrar a Dios con su oración y con sus acciones, pues tomó esa primicia. Ven, Mati, ven. Tomó esa primicia a su primogénito. Bueno, les iba a enseñar a mi primogénito, pero sí lo conocen. Todos los que somos padres tenemos una primicia, un primogénito. En mi caso es Matías. En el caso de Ana fue Samuel. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Lo entregó de vuelta a Dios para su servicio, tal como lo había prometido. A veces pensamos que entregar de vuelta a Dios a nuestros hijos es que nos lo va a quitar. Y no. Ese hijo primogénito fue Samuel. Y si usted no sabe quién fue Samuel, déjeme platicarle quién fue Samuel. Samuel fue el último juez de Israel y el primer profeta. Él ungiría primero a Saúl como rey y más tarde a David. Sí, ese mismo rey David, de cuyo linaje sería descendiente Jesús. ¿Era importante que llegara Samuel? Pero iba a llegar en los brazos de una madre que realmente estaba comprometida con Dios. De una madre que era consciente de entregar a su hijo a Dios. Así que podemos apreciar la importancia del nacimiento de aquel bebé y sobre todo de que Ana cumpliera su palabra, cumpliera su promesa y lo entregara a Dios. Cuando Dios responde tu oración, entrega tu primicia. A veces nada más queremos que nos responda y decir, gracias Señor, y te vas. Y la verdadera gratitud y decirle, Señor, esto es para ti, esto es tuyo. Sabemos que todo le pertenece, sabemos que todo es por Él y lo decimos, y para Él, pero ¿realmente damos todo para Él? Entrega como ofrenda delante de su trono, en reconocimiento de que la obra es de Él, cada vez que Dios responda a tu oración, porque estoy segura que diariamente responde a nuestra oración. Y si eres mamá o papá, haz como Ana, entrega tu primicia, entrega tu primogénito para el servicio y gloria a Dios. No importa si tus hijos son adultos, no importa si dices, ay, ya mi hijo está bien cuarentón, ya está bien corrido. No, todos los que amamos a Dios tenemos ese anhelo en nuestro corazón porque nuestros hijos sean instrumentos en las manos de nuestro Señor y nunca es tarde para hacerlo. Ana lo hizo antes de tenerlo. Si tú ya lo tienes, hazlo.
Nuestro Padre Celestial es tan bueno que Él escucha nuestras oraciones con atención, pero debemos orar a Él con los motivos correctos, con el corazón limpio, con la conciencia de nuestra dependencia y sobre todo de su suficiencia. Dile al de al lado, Dios es suficiente. Yo dependo de Él. Hermano, no te des por vencido. Hermana, no te des por vencida. Ora como Ana oró. Quizás ya estás cansado y cansada de escuchar que tus pastores, líderes o amigos de la iglesia te dicen, ora, ponte a orar. Porque quizás sí lo estés haciendo, pero quizás no lo estás haciendo de la forma que el Señor quiere que lo hagas. Pero hermano, hermana, escucha bien y esto llévatelo en tu corazón. La oración se convierte no solo en el refugio perfecto, sino en el refugio correcto para la hora de la prueba. Puede ser que en este momento la aflicción esté pretendiendo controlar tu alma, como en el caso de Ana. No conozco tu situación, pero hoy te invito a que te levantes, a que te pongas sobre tus pies y a que traigas delante de Dios tu oración, que eches sobre Él toda tu ansiedad. Dios nos ha llamado a ser constantes en la oración y hoy está hablando directamente a tu corazón. Persevera en la oración, pues Dios inclinará su oído y se acordará de ti como lo hizo con Ana.